Hola con todos, estamos ya casi 8:30 para empezar una nueva sesión del Instagram Live. Vamos a esperar que todos nuestros seguidores comiencen a unirse. Hola Karimbu Aida, ¿qué tal? Hola Ceci, vamos a saludar a todos nuestros seguidores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre diabetes, que es una enfermedad crónica súper importante y que vamos a ir conversando por qué hemos decidido hoy día hablar con la diabetes. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Carlos Castillo Rojo. Él es médico endocrinólogo, así que él nos va a ayudar a algunos tips para los pacientes diabéticos, familiares de diabéticos y por ahí algún conocido que podamos ayudarlo, ¿no? Con todo lo que vamos a ir hablando. Hola Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a ver si el doctor Carlos... Hola Miguel, ¿qué tal? Vamos a ver si el doctor Carlos ya se une para conversar un poquito mientras que todos nuestros seguidores... Bien. Mientras que todos nuestros seguidores puntuales van ingresando, quiero contarles un poquito por qué hemos decidido hoy día hablar sobre diabetes. Hemos decidido hablar sobre diabetes porque el 14 de este mes, ahorita nomás... Hola Karen, ¿cómo estás? Edma, ¿qué tal? Buenas noches. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Entonces es una fecha bastante especial. Hola Óptica. Es una fecha bastante especial en el mundo médico. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el Día de la Diabetes. Es una forma de concientizar a todos nuestros pacientes. Y quiero contarles un poquito desde cuándo se celebra este Día Mundial de la Diabetes. Se celebra desde el año 1991. Y la Organización Mundial de la Salud y todas las entidades de salud han empezado a difundir esto. Hola Giovanita, ¿cómo estás? Bien. Se pausó un ratito porque estaba el doctor Castillo, me hizo una llamada para confirmar, ya está entrando. Entonces le estaba diciendo que todas las entidades de salud crearon este día, el 14 de noviembre, desde el año 1991, para concientizar a la población sobre la enfermedad de diabetes. Como sabemos, la diabetes es una pandemia y se calcula, según las estadísticas, que en el año 2035 van a haber como 592 millones de personas con diabetes. Es un montón. Entonces, de ahí la importancia de crear conciencia de nuestros pacientes, de nuestros familiares. En un ratito más se enlaza el doctor Castillo y él es médico endocrinólogo, como les conté. Él es el subdirector médico de Oftálmica Clínica de la Visión. En un ratito de estar entrando y nos va a hablar un poco sobre la diabetes, a todos nuestros colegas que están conectados, a nuestros seguidores, para ver de qué manera podemos colaborar en, básicamente, hola Vicky, básicamente en difundir esto, ¿no? Hola doctor, ¿cómo está? En difundir esto y tal vez en una próxima conversación en el almuerzo o en casa, algo les va a quedar de esta Instagram Live, que sí es importante. Doctor, lo invito a unirse al Instagram Live. Entonces, lo que le decía es que sí es importante porque este video lo ven muchas personas en la semana. Yo les agradezco la acogida que tiene este pequeño espacio y algo nos va a quedar, algo importante nos va a quedar de esta conversación, que es una breve conversación de unos 30 minutos a más o menos. Y bueno, les contaba que casi el 50% de pacientes diabéticos tiene problemas en la visión, un 20% más o menos tiene problemas en cardíacos, un casi 11% tiene problemas renales, pacientes diabéticos, el 10% tiene problemas en los miembros inferiores y en circulación, y el 9% en los pies. Entonces, mientras que esperamos al doctor Castillo que se va a conectar por su celular, miren la importancia de la prevención de la diabetes. Vamos a hablar de qué es la diabetes.
Nosotros en la consulta generalmente preguntamos sobre las enfermedades que tienen nuestros pacientes, y una de las preguntas básicas en nuestra consulta es si realmente el paciente es diabético, por todo lo que les hemos explicado, ¿no? Entonces, otra enfermedad crónica también importante es la hipertensión, pero en un ratito más, apenas se conecte el doctor Castillo, vamos a hablar de qué consiste. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo está? Todavía recién estamos conectándonos. Estamos esperando que el doctor Castillo ya se una, se está conectando. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Bien, aquí, doctor, estaba haciendo un poco la introducción sobre la diabetes y le estaba comentando que tengo el gusto de compartir la casa de trabajo en Oftálmica Clínica de la Visión. Le estaba contando a nuestros seguidores que usted es el subdirector médico, así que, por favor, yo le agradezco haber aceptado la invitación y sus primeras palabras de saludo a los seguidores. Bien, me uno a la reunión con Héctor y bueno, espero que esta noche realmente les sea productiva a todos. Y la idea es darle algunas ideas y tips en relación al tratamiento de diabetes. Estamos cerca del Día Mundial. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier consulta que ustedes deseen. Lo podré absorber. Genial. Yo le estaba contando, doctor, que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y que fue creado justamente para concientizar a toda la población, ¿no?, sobre la prevención de la diabetes. ¿Y por qué fue creado esto? Porque en el año 1921 dos científicos pudieron crear la insulina, ¿no?, que es una hormona de la cual vamos a hablar un poquito. Entonces, doctor, usted es endocrinólogo, cuéntenos un poquito. Entonces, se ha cortado, no te he entendido bien. Lo que le estaba preguntando es, como usted es endocrinólogo, ¿nos puede contar un poco acerca de la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Perfecto. Bueno, la diabetes, primero sería bueno algunas aclaraciones de algunos puntos, ¿no? Primero, ubiquémonos en el cuerpo humano, tenemos el páncreas. Y el páncreas está detrás del estómago y secreta una hormona que se denomina insulina. ¿Qué hace la insulina? Es controlar los niveles de glucosa. Entonces, con ese concepto podríamos ahora entender que existen básicamente algunas categorías que las voy a mencionar de diabetes, ¿no? Una de diabetes tipo 1. ¿Qué es la diabetes tipo 1? Se caracteriza por deficiencia casi absoluta de la secreción de insulina por el páncreas, y eso es porque es una enfermedad generalmente de origen autoinmune. Entonces, las células que secretan insulina en el páncreas, las células beta, se destruyen, ¿no? Se destruyen y ya, por tanto, ya no hay insulina. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es que esas mismas células beta del páncreas secretan menos cantidad de insulina, o la insulina que secreta, podría llamarla en forma muy bien resumida, es de mala calidad, de tal modo que produce resistencia a la insulina. Ajá. Entonces es la diabetes tipo 2. Y hay un tercer grupo, que es la diabetes gestacional, que se aparece solamente en el embarazo, que dura todo el periodo del embarazo. Y existe un otro cuarto grupo, que son otros tipos de diabetes, que no vale la pena detenernos en esta. La más frecuente de esas tres que les he dicho es la diabetes tipo 2, la más frecuente en el país. Ahí estaríamos definiendo, Héctor, la diabetes. La diabetes, así es. Doctor, cuando yo tengo varias preguntas y varias preguntas nos han dejado durante la semana, pero cuando nosotros hacemos la consulta y preguntamos sobre enfermedades, ¿no? Señor, si es diabético, si hipertenso, en fin, ¿no? Las preguntas generales, a veces los pacientes me responden y me dicen, tengo prediabetes. Es un término que se está usando frecuentemente
y me dicen, doctor, yo soy prediabético y tomo algunas pastillas y tomo la metformina. Entonces yo me quedo con la duda y digo, ¿realmente el paciente es diabético o no es diabético? ¿Por qué ese término? Cuéntenos un poquito, doctor. Ah, excelente. Muy buena pregunta. Entonces, como hace un rato hemos hablado, habría, digamos, tres grupos de diabetes, ¿no? Las que hemos comenzado. Pero no hemos hablado de prediabetes, lo que hemos hablado es de diabetes. ¿Está bien? Correcto. Entonces, digamos, en el desarrollo normal de la diabetes, existen varias etapas. Primero, un estadio normal, digamos, que no tienes diabetes. Pues naces, vamos a suponer, vamos a hablar de diabético tipo 2, ¿ya? Naces, normal, pasan tus años, no eres diabético, pero, digamos, adquieres malos hábitos. Así es. Eres obeso, tienes colesterol alto, tienes triglicéridos altos, tienes presión alta con los tiempos. Con el tiempo han pasado 20 años, 21 años, tienes 25 años, tienes 28, 30, eres obeso en esa época. Y en ese momento puedes entrar a una etapa que se llama de prediabetes. Puede durar, no sé, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, lo que fuera. Si nadie se da cuenta de esa etapa, sin darte cuenta, si sigues con obesidad, sigues con sedentarismo, factores de riesgo, ¿no? Llegas luego a pasar a una etapa que se llama ya de diabetes. Ajá. Entonces, fíjate, es una etapa que es, digamos, silente, que nadie se da cuenta. Entonces, hay que saber diagnosticar ahora la prediabetes. A lo mejor vale la pena ver qué cosa es la prediabetes. La diabetes se diagnostica siempre con exámenes de laboratorio, ¿no? Los exámenes de glucosa deben ser en ayunas menos de 100. Menos de 100. Entonces, tú me dirás, hoy tengo 101 o tengo 100. ¿Cierto? ¿Tengo prediabetes? Podría ser, ¿no? Pero debe ser menos de 100. Entonces, como tenemos la sospecha, tienes 101, tenemos la sospecha de que podrías tener. Entonces, lo primero que tengo que ver es, ¿es obeso? Bien, seguro que sí. ¿Es hipertenso? ¿Tiene colesterol alto? ¿Tiene triglicéridos alto? ¿Tiene antecedente familiar de diabetes? Su papá, su mamá. ¿Tiene... no practica muchos ejercicios, ¿no? Fuma, ¿no? Son varios factores que se van aunando, ¿no? Entonces, le tomamos una prueba que se llama la prueba de tolerancia. En estos momentos de COVID es un poco difícil tomar esta prueba, porque esa prueba dura 2 horas y a nadie pues lo vamos a tener 2 horas en laboratorio, ¿no? Pero suponiendo en los mejores momentos que tuviéramos que tomar esta prueba, si esta prueba sale a las 2 horas de haber tomado una sustancia estándar de glucosa anhidra, ¿ya? Si a las 2 horas sale más de 140, pero menos de 200, en ese rango, eso se llama prediabetes. Entonces, ese paciente es un tipo, en realidad existen 2 tipos de prediabetes. Una, las personas que hacen después de haber tomado esa sustancia, a las 2 horas hacen entre 140 y 199, ¿no? Y otras que hacen solamente en ayunas mayor de 100. Ajá. ¿Está bien? Pero menos de 140. Ajá. ¿Está bien? Interesante. Entonces, esas personas tienen glucosa plasmática en ayunas alteradas, así se denomina. Que ese es un tipo de prediabetes. Y hay otras que hacen después de 2 horas, que se llama intolerancia a los carbohidratos, que es el segundo tipo de prediabetes. Interesante. Doctor, cuando uno también le hace la pregunta a los pacientes, me dicen, doctor, yo no soy diabético, tengo resistencia a la insulina. Muy bien. Entonces, qué bien, explicar un poquito. Qué bien esto, mira, estás orientando bien la reunión. Entonces, porque esto es bueno digerirlo por pedacitos. Así es. Entonces ya sabemos el diagnóstico de prediabetes. ¿Está bien? Correcto. Pero me faltaba agregarle algún punto importante. Mira, como en estos momentos no se puede, digamos, hacer esa prueba, hay otra prueba que también nos ayuda a ver en una sola si tenemos o no prediabetes, que es la prueba de la hemoglobina glicosilada.
Ahí va. Entonces la hemoglobina glicosilada nos da si sale más de 5.5 es prediabetes, pero menos de 6.5, o sea, en el rango de 6.5 a 6.4, ¿ya?, es prediabetes. ¿Está bien? Muy bien. Cualquier momento tú te encuentras, en cualquier momento te pueden tomar en ayunas, a cualquier hora esa prueba, te sale 6.5, ya es prediabetes. 6.7, prediabetes. Perdón, 6.3, prediabetes. 6.4, prediabetes, ¿no? Entonces 5.5 para arriba es prediabetes. ¿Está bien? Ya. Ahora, tú me decías, puede ser que un paciente no tenga en ayunas alterada la glucosa. En ayunas tiene 90. Le toman la glucosa, a las 2 horas tiene 90. Le toman la hemoglobina glicosilada, tiene menos de 5.5, tiene 5. Pero tiene una característica, tiene obesidad. Tiene obesidad, ¿está bien? Y si es que tiene obesidad, y además se va a notar que tiene pigmentación en el cuello, pigmentación en las axilas, se pigmenta, se hiperpigmenta esa zona. Esos ya son signos indirectos de que esta persona pueda tener resistencia a la insulina. ¿Cómo sabemos de esto? ¿Cómo sabemos de esto? Tomando un examen de glucosa que acabamos de tomar en ayunas. No necesariamente tiene que estar en alta, pero lo más importante, tiene niveles, le tomamos el examen de insulina basal, y los niveles de insulina basal son muy altos. Muy altos. Pero hay que correlacionar este examen de insulina con el examen de glucosa en ayunas, bajo un índice que se llama el índice de resistencia a la insulina, que se calcula bajo unas fórmulas que básicamente ahorita tú entras a internet y pones cálculo del índice de resistencia a la insulina, o también se llama OMA, H-O-M-A, OMA, ¿ya? Entonces, y ahí pones los datos de la glucosa y pones los datos de insulina, y te va a salir un índice, y ahí hay unos rangos donde te va a decir si es resistencia o no a la insulina. Entonces, tener la insulina alta ya es un paciente con obesidad, con pigmentación en el cuello, en las axilas, en la zona inguinal, ¿no? Es un paciente que tiene resistencia a la insulina. Ese paciente que tiene resistencia a la insulina no necesariamente tiene prediabetes, pero también un paciente con prediabetes tiene resistencia a la insulina. O sea, hay pacientes, personas con resistencia a la insulina que no tienen prediabetes, y hay otras que sí tienen prediabetes. Ok, interesante. Doctor, ha tocado una palabra clave hace un ratito y me ha ganado la pregunta, y es algo que en mi consulta en los pacientes que son diabéticos yo les digo, ¿y cuándo? Es lo primero, ¿vale? Lo primero que les digo, ¿cuánto tiene de hemoglobina glicosilada? Y los pacientes se quedan mirando en el techo y no saben qué es la hemoglobina glicosilada. Entonces, yo les digo a los pacientes, les digo, mira, tu hemoglobina, le explico, ¿no? ¿Qué es lo que usted va a explicar? La hemoglobina glicosilada es la memoria, pero les digo que ustedes tienen que saber la hemoglobina glicosilada como si fuera su número de DNI. Eso lo tienen que tener aquí, porque es importante para saber cómo yo recibo a mi paciente, si está controlado, si no está controlado. Entonces, me gustaría que nos explique a todos de qué se trata la hemoglobina glicosilada. Ya, muy bien. Entonces, fíjense que hace un rato decíamos que la hemoglobina glicosilada ahorita la estamos utilizando como un método de diagnóstico, ¿está bien? Como una prueba de diagnóstico que nos ayude a diagnosticar prediabetes. Hace un rato decíamos, si tenemos más de 5.5, ¿no? Era prediabetes, ya, muy bien. Pero vamos a continuar ahora con el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo diagnosticas a una persona con diabetes? Antes de meternos al tema de la hemoglobina glicosilada, para que lo entendamos, ¿está bien? Entonces, diagnóstico de diabetes con síntomas primero. Las 4 P's. ¿Ya? P de Palacios, ¿eh? P de Perú. Muy bien, las 4 P's. De Perú, etc. Entonces, ¿cuáles son las 4 P's? La primera P es polifagia.
Ajá. Comer mucho, tengo mucho hambre, polifagia. La segunda P es poliuria. Poli es mucha, uria es orinar. Orino mucho, a cada rato. La tercera P, polidipsia. Polidipsia. Poli mucha, dipsia cero. Y la cuarta P es pérdida de peso. Ajá. Entonces, fácilmente diagnostico con eso. Pero puede ser que los pacientes no tengan esas 4 P's, ¿no? Además, hay otros síntomas: visión borrosa, cansancio, infecciones frecuentes en la piel, etcétera, ¿no? Entonces, pero las cuatro son las clásicas. Pero dependiendo en qué momento estés, para que tengas las 4 floridamente presentes, o 1 o 2 o 3, ¿no? Ahora, ese es un criterio clínico, digamos, de diagnóstico. Entonces, como yo sospecho que una persona tiene las 4 P's, polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, o sea, orina mucho, tiene mucha sed y come mucho y pérdida de peso, entonces yo sospecho, debe tener diabetes, le tomo la glucosa. Ajá. Si en cualquier momento al azar, le tomo la glucosa y sale más de 200, es diabetes. Es diabetes. Si tiene al azar, en cualquier momento del día, le tomo la glucosa, es diabetes. Y es más de 200, es diabetes. No interesa que haya comido, por ejemplo, después del almuerzo. De preferencia, al azar. En realidad es la definición así: al azar, con los síntomas, Héctor, con los síntomas, al azar. Ajá. Y un hallazgo de 200. ¿Está bien? Ok. Bien. Ahora, la otra puede ser que también a una persona le encuentres en ayunas. Ese es el primer criterio. El otro criterio es que en ayunas le tomes si tengo un valor mayor a 125, más los síntomas, más las 4 síntomas. Claro. ¿Ya? Si tiene los 4 síntomas, si tiene 125, es bien probable que sea diabetes. Es el segundo criterio. Pero ¿qué tal si tiene 125 y solamente tiene mucha sed, pero no orina cada rato, no tiene ni otro síntoma? Sospechoso, ¿no? Entonces, en ese momento, como sospecho, tiene un síntoma, no tiene los 4, ¿ya? No tiene los clásicos. Por lo menos debería tener 2 o 3, ¿no? Pero no tiene un solo síntoma. Entonces yo sospecho, digo, puede ser que sea diabetes, entonces le tomo la prueba de tolerancia. Hace un rato me mencionamos cómo era. Así le voy a tomar una sustancia azucarada, que es glucosa sanguínea preparada con 75 gramos, y a las 2 horas, si sale más de 200, es diabetes. Okay. Hace un rato decíamos que esa prueba, si salía entre 140 menos de 200, era prediabetes. Esta, si sale más de 200, es diabetes. ¿Ya? Ya. Entonces, muy bien, ese es el tercer criterio. El cuarto criterio de diagnóstico de diabetes es si es que encuentro una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. No interesa si tenga los síntomas. No interesa si tenga los síntomas, fíjate. 6.5. Igualito en la prueba de tolerancia. Por encima de 6.5, ¿no? Sí, por encima de 6.5. Igualito en la prueba de tolerancia. A mí me hacen la prueba de tolerancia. Que tenga o no síntomas no interesa. Esa es la prueba gold estándar. Si a las 2 horas me sale más de 200, es diabetes. Eso ya es irrefutable. Bien importante, 2 puntos bien importantes. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos al tema de qué cosa vamos a explicar un poquito sobre la hemoglobina glicosilada. Así es. Entonces, ¿cuál es la característica del paciente diabético? Hace un rato decíamos, ¿no? Cuando hicimos la definición. Como no secreta insulina, ¿qué hace la insulina? Controla la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, como no tiene insulina o secreta menos insulina, la glucosa se va a elevar a niveles bien altos, 300, 400, 500, etc. No se dan cuenta. Y a medida que va a estar más alto, van teniendo sed, mucha sed, orina cada rato, pérdida de peso, depende de cuánto tiempo hayan estado así, sin darse cuenta, sed y sed, piensan que están en verano y tienen sed y toman agua y mucho apetito, no, y bajan de peso en 2, 3, 4, 5 meses, ¿ya? Entonces tienen diabetes. ¿Qué está pasando en ese momento? La glucosa durante mucho tiempo está en glucosas muy altas, 200, 300, 400. El cuerpo no tolera normalmente tener glucosa, está circulando por la sangre bastante glucosa, ¿está bien? Imaginémonos que por un tubito que es una arteria están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y por ahí
La sangre, dentro de la sangre está lleno de moléculas de glucosa, por niveles altísimos, que el cuerpo no los tolera. Entonces, ¿qué pasa con esa glucosa? Esa glucosa está nadando junto con los glóbulos rojos y la glucosa se pega a los glóbulos rojos. Ajá. Y especialmente se pega a la hemoglobina. ¿Por qué? Porque hay niveles muy altos. ¿No es cierto? Mayor de 200, mayor de 300 se pega. Entonces, la hemoglobina se glicoliza. Entonces, mira, glico quiere decir glucosa, lizar es juntarse, ¿no? A la hemoglobina se junta la glucosa, se pega, se adosa de glucosa. La caramela, ¿no? Se caramela, digamos. La caramela, ahí está la palabra perfecta, como para que la entendamos todos. Así es. La adorna, cuando la pone, la pega, la glucosa se pega. Entonces, tomamos un examen que sabemos tomarla para ver si tienes anemia, esa misma. La diferencia es que vamos a ver cuántas de esas hemoglobinas se le ha pegado la glucosa, se ha glicolizado. Que es un examen que se llama hemoglobina glicosilada. Entonces, eso es lo que se dosa. Entonces, ¿qué pasa? El glóbulo rojo en promedio, vive 3 meses. Por tanto, nos va a dar un recuerdo, una idea de que durante 3 meses, por lo menos en ese glóbulo rojo ha estado pegado la glucosa hasta que se muera, y venga otro grupo de glóbulos rojos, que a ellos también se adosará la glucosa. Claro. ¿No? Entonces, la hemoglobina glicosilada mide la glucosa que se ha ido pegando durante los 3 últimos meses mientras vivía ese glóbulo rojo. Interesante. Es un parámetro muy importante, ¿no? Perfecto. Entonces, si queremos tener un buen control de diabetes, y ese es un parámetro, deberíamos tener hemoglobina glicosilada, un diabético, menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Si logramos en nuestros pacientes tener hemoglobinas glicosiladas menores de 7, existen varios estudios, dentro de ellos el estudio de SST, que demuestra que existen menos complicaciones microangiopáticas, traduciendo en castellano para todos. Tenemos menos daño en los vasitos más pequeñitos, ¿ya? Si es que controlamos, si es que logramos tener niveles de hemoglobina glicosilada menor de 6 puntos, menor de 7 en los pacientes con diabetes. ¿Y dónde tenemos los vasitos más pequeñitos? En los ojos, en los riñones, y en los nervios que son irrigados por los vasitos más pequeños. Entonces, eso es, ¿por qué los vasitos más pequeños? Porque si tenemos en esos vasitos más pequeños niveles altos de glucosa, la glucosa es tóxica, malogra esos vasos pequeñitos. Imagínense en la retina, ¿no? En la retina del ojo. Malogra esos vasitos pequeñitos y por tanto vamos a tener una complicación en el ojo. Malogra los vasitos pequeñitos del riñón, se complican los riñones. Malogra los vasitos pequeñitos de los nervios y tenemos neuropatía diabética, malogra los nervios. Te he resumido bien lo que queríamos saber. Una super definición de la hemoglobina glicosilada, ¿eh? Realmente todos los días se aprende algo. Sí, buenas. Entonces, sí, doctor, con eso creo que... adelante. No, dígame. Con esos parámetros del paciente diabético que nos esté escuchando, debe ponerse una meta, ¿no? Así es. Ya, entonces mi meta es, o sea, ya tengo mi primer indicador, que es, debo llegar a niveles de hemoglobina glicosilada menor a 7. Menor de 7. Tengo 6.5, 6.7, perfecto. Voy a disminuir el riesgo de tener daño en los pequeños vasitos. Claro. Y esto es importante, doctor, que lo recalquemos porque este video se ve en la semana, se queda colgado en las redes y por ahí alguien lo va a ver. Sí. Justamente yo les decía en la primera parte que la idea de esto es concientizar a las personas, a los familiares, a todos de la importancia de prevenir diabetes, ¿no? Y de tener los conceptos claros, ¿no? Y qué mejor de un endocrinólogo, ¿no? Excelente.
Y Doctor, dígame. sí, adelante, Héctor. Yo sí tengo un familiar diabético, si mi papá, si mi mamá es diabético, ¿cuál es el riesgo de que yo haga diabetes? ¿Me debo preocupar? ¿Desde qué edad me debo preocupar? ¿Qué debo hacer? Ya, mira, antes se pensaba, bueno, se decía que uno de los parámetros era la glucosa, generalmente la diabetes tipo 2 se presenta a mayores de 45 años, ¿no? Pero ahora no. Ahora hay personas de 19 años, 18 años con diabetes tipo 2. Ajá. Hay personas de 20 años, 25 años, 22 años con diabetes tipo 2. Se puede presentarse en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son, primero, el antecedente familiar de diabetes. Mi papá tiene diabetes, mi mamá tiene diabetes o mis hermanos, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, primero sería el antecedente familiar. El otro factor de riesgo es la obesidad. Ser obeso es un factor de riesgo para diabetes. Tener colesterol alto, tener triglicéridos altos. En el caso de mujeres que hayan tenido antecedentes de que sus hijos hayan nacido con más de 4 kilos. Macrosómicos, Esto pues, está ¿no? en relación a la presencia de prediabetes, perdón, la presencia de diabetes gestacional, que haya tenido diabetes gestacional. ¿Mm? Ahora, el otro factor de riesgo que se ha sumado es la insulinoresistencia. Si yo tengo resistencia a la insulina, también es un factor de riesgo. Uh-huh. Les decía, las personas que no hacen ejercicios es otro factor de riesgo, ¿no? Entonces hay factores que yo los puedo modificar. Yo puedo empezar a hacer ejercicios y bajo de peso. Lo puedo modificar. Yo puedo hacer que el colesterol baje y desaparezca ese riesgo. Puedo hacer que el triglicérido baje y desaparezca ese otro riesgo. Me olvidaba, la hipertensión es otro riesgo. Puedo controlar bien mi hipertensión, por lo menos aminoro el riesgo. Y al final me quedo con el riesgo que no lo puedo eliminar, que es el riesgo que mi papá, mi mamá o que cualquier familiar directo es diabético. Entonces, si mientras más factores yo sume, tengo más posibilidades de tener diabetes. Si tu papá es Héctor diabético y tú no eres obeso, no eres hipertenso, no tienes presión alta, no tienes colesterol alto, no tienes triglicérido alto, haces ejercicios, no tienes insulina resistencia, es eso, es lo que decíamos, las posibilidades de que tengas diabetes son bajas. Solamente tienes el factor de riesgo, el que te va a condicionar a tener diabetes. Pero no estás sumándole más riesgos. Ajá. Ese es. Digamos que tengo el factor de riesgo, padre diabético, y todo lo que usted ha mencionado. ¿Cada cuánto debo evaluarme? ¿Cada cuánto debo tener eso? Ok, cada año, cada cuánto nosotros debemos chequearnos. Muy bien, muy bien. Buena pregunta. Mira, si yo ya tengo todos los factores de riesgo, dentro de ellos insulinoresistencia, inmediatamente tengo que empezar a recibir tratamiento. Claro. ¿Está bien? Porque hay que recibir tratamiento. Y el tratamiento para la insulina resistencia, si tengo la insulina resistencia, probablemente tenga prediabetes. Entonces tengo que recibir tratamiento para esto. Ahora, hay una cosa que también es importante decirla acá entre paréntesis. La diabetes tipo 2, de la que estamos hablando, ¿no? Es una enfermedad prevenible, se puede prevenir, ¿no? Mientras que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. ¿Qué hacemos para prevenir? En la etapa de prediabetes podemos prevenir para que no llegues a la siguiente etapa que se llama diabetes. Podemos alargar que tu prediabetes dure 20 años. Y no tengas diabetes sino hasta los 25, digamos, tienes 40 años y a los 60 recién vas a tener, y las complicaciones de diabetes las vas a tener a los 150 años. Hemos postergado todo, ¿te das cuenta? Entonces, muy bien. En el tema de la prevención que decía, entonces, si tienes obesidad, tienes los factores de riesgo que hemos dicho. Entonces, de hecho que tengo insulinoresistencia, tengo que ir a un médico, endocrinólogo o al médico internista, de preferencia un endocrinólogo,
donde tú tengas que recibir un tratamiento. Y el tratamiento básicamente está dedicado a ¿qué? A bajar de peso, porque tienes que bajar de peso, porque eso está provocando resistencia a la insulina, y medicamentos que ayuden a romper la resistencia a la insulina. Ajá. Y ese tratamiento dura, puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 10 años, puede ser 5 años. Generalmente la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica. Entonces probablemente es un círculo vicioso de muchas cosas y probablemente hay que tratarla siempre, ¿no? Y tengamos que tener cambios en nuestros estilos de vida siempre. Así es. Es algo que nosotros siempre hablamos, ¿no? Tanto en nuestros videos, en todas las redes, siempre hablamos sobre el estilo de vida, que hay que hacerlo a tiempo. Doctor, ya estamos, nos hemos pasado, creo, pero está interesante la conversación. Doctor, si yo soy prediabético, ¿puedo dejar de tener esa condición en algún momento de mi vida? Mira, hay estudios de prevención de diabetes, ¿ya? Y te decía este estudio de prevención. Ya se ha hecho, agarraron cerca de 3.000 personas y empezaron a unos, les daban placebo, a otros, bueno, todos que reunían pues las condiciones de prediabetes y de insulina resistencia, ¿ya? Entonces, algunos le daban placebo, a otro grupo dieta y ejercicios, y a otro grupo le empezaban a dar metformina. ¿Está bien? Sí, Al grupo, al placebo obviamente no hubo un cambio y bueno, estaban avanzando hacia la diabetes. El segundo grupo de dieta y ejercicio logró disminuir la resistencia a la insulina, incluso algunos ya no tenían resistencia a la insulina, y buenas cifras de hemoglobina glicosilada, glucosa excelente. Y el grupo que recibió tratamiento con metformina, también, o sea, tuvieron buenos valores finales para los niveles de insulina. Y con esto, después de un año de tratamiento, o un poco más en algunos, se les dejaba de dar el tratamiento y se les hacía una nueva prueba de tolerancia. Y la prueba de tolerancia salía normal. Ajá. Entonces tú ya habías hecho la prevención. Entonces probablemente en muchos pacientes logremos hacer esto. Entonces, Así es. en forma resumida, si tú tienes resistencia a la insulina o tienes prediabetes, entra en un tratamiento. El tratamiento puede durar un año, qué bien. Pero no quiere decir que un año, chao, me voy, ya no. Tienes que volver ahí y a reevaluarte, por lo menos a los 3 meses, 6 meses. Obviamente manteniendo tus niveles de buenos hábitos alimenticios, ejercicios. Y si es que no has subido de peso, no has hecho todos los factores de riesgo, probablemente te sigas manteniendo así. Pero si nuevamente empiezas con la obesidad y todo lo menos, nuevamente haces insulina resistencia y nuevamente el tratamiento es de nunca acabar, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy importante es el seguimiento que hay que hacer. Hay que estar de la mano. Cuando uno tiene insulina resistencia, por lo menos cada 3 meses, ir a tomarse unos exámenes de control de colesterol, triglicéridos y insulina. Y si se puede, monitorearse la glucosa en casa, ¿no? Interesante. Doctor, ¿en qué pacientes se usa insulina? Porque a veces he escuchado en los pacientes que tienen mucho temor, no quiero usar insulina, tengo miedo, no tienen mucho temor a llegar a eso. Entonces, ¿en qué pacientes ustedes, los endocrinólogos, usan la insulina? En realidad, pues esto de la insulina tenemos, entonces es algo natural, es una hormona. Entonces, ¿cómo podríamos tener miedo de algo que nosotros mismos producimos, nuestro mismo cuerpo produce? Doctor, ¿me escucha? Ahora, sí, te escucho. Ahora, Pero ese dando de concepto que respuesta acaba de a lo dar que... es muy importante. Me gustaría que lo repita porque la señal se ha cortado. Excelente. Les decía que hablábamos al inicio que
el cuerpo, el páncreas, secreta insulina. La insulina es una hormona. Entonces, si nuestro cuerpo secreta insulina, ¿por qué tendríamos que tenerle miedo a la insulina que nuestro propio cuerpo secreta? Entonces, no habría que tener, es una hormona. Ahora, también definimos al principio que la diabetes es porque no tienes nada de insulina, que es la diabetes tipo 1, y a esa persona hay que darle insulina obligatoriamente porque si no se muere. Esas personas usan insulina para vivir, para poder vivir. La diabetes tipo 1, ¿está bien? Ajá. Pero también definimos hace un rato, que en la diabetes tipo 2 hay deficiencia de insulina. No es que no tengas nada, tienes deficiencia. Va a llegar un momento, que pasan los años de diabético, que cada vez vas a tener menos y menos y menos insulina. Y va a llegar un momento que también vas a tener que usar insulina. Ajá, sí. ¿Qué estás usando? Te estamos reponiendo la insulina que debes poner el páncreas. Estamos poniendo insulina. Y la insulina que se vende en el mercado es insulina humana. Uh-huh. Entonces no habría ningún problema. El tema acá importante es no abusar de la insulina y saber manejar la insulina. Esa es la gracia. Entonces, ponte al lado de un endocrinólogo, el endocrinólogo te va a enseñar, a un paciente le va a enseñar a manejar la insulina. Los pacientes son expertos, ¿eh? Si logran realmente entenderlo, porque hay que explicarles varias cosas, manejan muy bien la insulina. Pero un paciente tiene que estar educado para hacerlo. Doctor, este tema realmente es fascinante y tengo algunas preguntas más. Y ya para terminar, porque si no seguiría preguntando, hay pacientes que hacen el coma diabético. Perfecto. Tienen un aumento de la glucosa, o hay pacientes que se les baja la glucosa. ¿Cómo reconocer? Porque a veces no saben, ¿no? Díganos, explíquenos un poquito y qué hacer en ese momento. Ya, muy bien. Vamos a empezar primero cuando se le baja mucho la glucosa, ¿no? Ajá. A un paciente que tiene diabetes, se le puede bajar la glucosa generalmente, porque está usando sus medicamentos orales para la diabetes, y si es que ya empieza a tener daño en el riñón no depura el medicamento adecuadamente, siguen tomando la misma dosis, se concentra más el medicamento en la sangre y se baja la glucosa, ¿no? Se baja la glucosa cuando ya tiene un problema renal. Entonces, eso se llama hipoglicemia. Hipo es bajo, glicemia es glucosa. Se baja mucho la glucosa. Entonces, cuando en el diabético la glucosa es menor de 70, se llama hipoglicemia. En el diabético. Ajá. Entonces, los síntomas, ¿cuáles son? Voy a mencionar algunos, los más importantes, pero tiene que ser la conjunción de por lo menos 3 o 4 de estos síntomas. El primer síntoma es sensación de hambre. En ese momento tengo mucho hambre. Luego, dolor de cabeza. Luego, palpitaciones, ¿no? A veces algunas personas se ponen irritables, empiezan a tirar las cosas, gritar, desesperarse, ¿no? ¿Ya? Irritabilidad. Y el otro, que es el más importante, creo que el cardinal, es la sudoración fría. O sea, ahí estamos sudando, pero todo en el cuerpo es frío. Yo puedo estar sudando, pero mi cuerpo está caliente, porque en el verano hace calor, pero estoy caliente, ¿no? Pero acá es sudoración fría. Pero yo bueno, tengo una sudoración fría ahorita, ¿no? Pero si no tengo además dolor de cabeza, sensación de hambre, o sea, 2, 3 síntomas más que lo que hemos mencionado, no es pues, ¿no? Será un síntoma aislado, pero por lo menos hay que juntar 2 o 3 de estos síntomas. Ajá. Y encima soy diabético y tomo medicamentos, bien probable que tenga hipoglicemia. ¿Qué hacemos en ese momento? Si yo tengo un glucómetro en casa, me hinco el dedo inmediatamente, veo, y tomo la glucosa y digo, 60. Uy, sí, pues es hipoglicemia. Uh-huh. En ese momento todavía puedes razonar, puedes hacer las cosas, ¿no? Agarras 4 cucharadas de azúcar, inmediatamente lo disuelves en un vaso de agua, te lo tomas. Uh-huh. Pasan 15 minutos, te vuelves a tomar la glucosa en tu casa, de 60 subió a 65, bueno, otras 4 cucharadas de azúcar,
segundo vaso. Pasan 15 minutos, te vuelves a tomar la glucosa, 75, ya tranquilo. Pero si sigue bajando, no pierdas tiempo, vete a la emergencia porque ya no puedes estar tomando tus vasitos de azúcar, ¿no? Claro. Entonces, más o menos esa es la hipoglicemia y por qué podría producirse. Ujú. El otro tipo digamos, el coma diabético es cuando ya una persona tiene glucosas demasiado altas, ¿no? Los niveles de glucosa son mayores pues a 300, 500, 600, 700, etc. Y este paciente generalmente no se ha dado cuenta, y en ese momento sí se presentan las 4 P's. Y así se presenta de cajón las 4 P's. Ese paciente es seguro que va a ir a la emergencia porque orina mucho, tiene mucha sed, o sea, los síntomas cuáles son. ¿Cómo lo reconoces? Empezó a orinar mucho, tengo mucha sed, tengo un hambre terrible, termino de almorzar y sigo de hambre, ¿no? Y si no me cuenta, yo estoy bajando de peso, sí, pues esta semana no se bajó como 4 kilos, en una semanita, o 4, o 5 kilos, 6 kilos. No te has dado cuenta, pero se ha bajado, ¿no? Y encima, y hay deterioro de la conciencia, porque lo que pasa es que en el momento que tú estás saliendo la glucosa, estás orinando y orinando glucosa a montones, Ajá. estás sacando glucosa de los músculos, estás sacando de todos tus almacenes del cuerpo, empiezas a botar toda la glucosa. Por eso es que tienes mucho hambre y botas, sigue botando la glucosa. Entonces, llega un momento que no solamente con eso, cuando tú botas glucosa, arrastras junto con la orina el sodio, se moviliza el potasio, etcétera, y se altera todos estos electrolitos y provoca alteración de la conciencia y te llegas a un momento de coma. Entonces pierdes el conocimiento y entras en coma. No sabes, tienes que irte inmediatamente a cuidados intensivos. Eso se llama el coma diabético o coma hiperosmolar o cetoacidosis diabética. Y definitivamente eso requiere tratamiento necesariamente en un cuidados intensivos. No puede tratarse en la casa. Interesante. Pierde el conocimiento, inmediatamente el paciente ya tiene que estar. Es más, no esperes que pierda el conocimiento. Claro. Con los 4 síntomas que has visto que se ha aumentado, llévalo a la emergencia. Así es. Porque en horas se va a descompensar. Doctor, sus últimas palabras para todos nuestros seguidores, para los pacientes diabéticos que lo van a ver, ¿qué nos podría recomendar? Ha quedado clarísimo, súper claro, que un paciente diabético tiene que tener la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, ¿cierto? Que cambiando nuestro estilo de vida podemos mejorar, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar, doctor? Mira, hay 4 cosas en el tratamiento, en el manejo en general de la diabetes. 5 cosas. Vamos a poner un ejemplo de una mesita de 5 patas. ¿Está bien? Una mesa de 5 patas es dura, no se va a caer, ¿no? La primera pata, plan de educación en diabetes. El paciente tiene que estar educado en diabetes. O sea, si yo como diabético, tú como diabético, cualquier persona como diabético, yo como diabético no sé qué complicaciones me espera, me va a llegar cuidarme o no, ¿cierto? En cambio, si sé que voy a tener retinopatía diabética, voy a tener nefropatía diabética, voy a tener daño en el corazón, se me va a dar un derrame cerebral, un infarto, o sea, tengo un montón de riesgos, me voy a preocupar porque me estoy enterando, leyendo de que me va a pasar todo esto y me voy a preocupar y voy a tomar acciones para corregir. O sea, la educación es el pilar más importante, la primera pata de la mesa. Segunda pata, plan de alimentación. No es dieta. Exacto. Es plan de alimentación. El diabético puede comer, no puede comer nada, falso, puedes comer todo, pero hay que saber cuánto. ¿Puedes comer helado? Sí, pues, no te vas a comer 10 bolas de helado, te comerás media bola mezclada con una fruta y con otra cosita, pero te comiste la cantidad que necesitas, que se te permite, ¿no? Y así. Me gustan las pastas, bestial. Habrá unos gramos de pastas que vas a comer acompañado de ensalada, tu carnecita y otra cosita, pero comes. ¿Está bien? Entonces, plan de alimentación. El tercer punto, plan de actividad física. Así es. Si es que has leído y si te has educado,
te vas a dar cuenta que cuando has leído dice que el ejercicio disminuye los niveles de glucosa. Entonces, por tanto, hay que hacer ejercicio. Maneje el peso, etcétera, todo lo que hemos dicho. Mejora la presión arterial. En general, tiene muchas ventajas del ejercicio. Disminuye la resistencia a la insulina. Cuarta pata de la mesa. Autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol es que yo en mi casa tenga un glucómetro, ¿ya? Y que yo me controle la glucosa en mi casa. Pero no me controlo para decir, tengo 300, tengo 400, tengo 100, tengo 80. No. Me controlo para tomar acciones. ¿Qué hago? Vamos a suponer que me encuentro 180. Por teoría, yo leí que tengo que hacer ejercicio y el ejercicio me hace bajar la glucosa. Muy bien. Me voy al parque, hago ejercicio, vueltas media hora, llego a mi casa, me tomo la glucosa, cuando tenía 180, después del ejercicio, media hora, me vuelvo a tomar y seguro que van a tener 120. Solamente media hora de ejercicios caminando. Y justo ese momento era la hora del almuerzo, o sea, ya tomé una primera determinación, hacer ejercicio. Y justo en ese momento iba a almorzar y mi esposa me preparó un cerrito de pasta, más no sé qué otras cosas más, o sea, pero yo iba a comer muchos carbohidratos, ¿no? Entonces mi segunda determinación fue, ¿sabes qué? Voy a tomar solamente un cuarto de mi plato de carbohidratos, otro cuarto proteínas y la mitad ensalada. Así es. Tomé una determinación de corregir mi dieta. Pero como estas semanas estaba muy bien, ya dejé el medicamento 5 días que no lo tomo. Mi otra corrección es, no puedo dejar el medicamento, tengo que retomarlo. Tomaste 3 acciones, hiciste ejercicio, mejoraste tu dieta y continuaste con tu tratamiento. ¿No? Vamos a suponer. Entonces, para eso sirve el autocontrol, para que tú te automonitores y tomes el control de tu enfermedad. Esa es la cuarta pata. Y la quinta y la última pata es el medicamento. Exacto. Entonces, ¿se dan cuenta? Así es. Si nosotros no se maneja la diabetes con las 5 patas. Así es. Entonces, ¿pero qué Así pasa? es. Mira, el paciente no tiene las 5 patas, no tiene educación, no tiene idea del plan de alimentación, no hace ejercicios, no hace autocontrol y solamente tiene medicamentos. Tiene una mesa de una pata. Esa mesita está temblando, se va a caer. Y si es que no tiene tratamiento, se cae. Y si es que se cae, ¿qué quiere decir? O llegó la emergencia en el coma que hablábamos, o lamentablemente fallece. No esperemos a tener mesas de una pata. Pongámosle las 5 patas a la mesa. Ese es el mensaje de hoy, porque tenemos que tratar la diabetes de esa manera. Genial, doctor, ha quedado clarísimo, ¿no? Yo le agradezco por el tiempo, ha sido súper claro, y es un tema muy, muy largo de hablar, ¿no? Hay muchas preguntas que se han quedado, pero yo le agradezco mucho, y bueno, vamos a conmemorar el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, y parte de esto es educar, lo que usted está haciendo, ¿no? Educar a los pacientes. Perfecto. Muchas gracias, y bueno, sus últimas palabras, despedida a todos los seguidores. Sí, a todos los pacientes con diabetes y a todos los seguidores, decirles que es fuerza, voluntad y disciplina meternos en este mundo de la diabetes. No es, mírenlo como una oportunidad si es que le presenta la enfermedad. Es una oportunidad para hacer mejores cosas en mi vida. Es como la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha cambiado muchas cosas en nuestras costumbres. La diabetes te va a cambiar muchas cosas para toda la vida en tus costumbres. De comer, tienes que hacer más ejercicios, tienes que tener una vida sana. Entonces, el COVID nos ha cambiado muchas, probablemente para toda la vida también, algunas cosas. Tenemos que lavarnos las manos, no podemos descuidarnos en eso, hay que usar la mascarilla, que sé, otras cosas más que irán viniendo, ¿no es cierto? Entonces, hagamos esa analogía y pongamos de nuestra parte para que nosotros podamos autocuidarnos. El médico nos da mucha
mucha información, nos ayuda, nos agarra de la mano para cuidarnos. Pero nosotros todos los días, el paciente todos los días, es el que tiene que controlarse y aprender. Aprender con cada uno de estos tips que hemos ido conversando en la noche. Ojalá les haya sido de ayuda. Muchas gracias, doctor. Y ya saben, los pacientes diabéticos tienen el control en sus manos. Ya nos vemos de aquí a 2 semanas con una nueva versión del Instagram Live. Y saludos a todos. Gracias, doctor, por su tiempo. Listo, ha sido un gusto saludarte. Buenas noches. Nos vemos. Abrazo. Ya nos vemos. Gracias. Saludos a todos nuestros seguidores y muchas gracias por vernos. Claro.